Estás, estás silenciado. Hola, ¿cómo estás tanto tiempo? Bien, voy a empezar la presentación. Buenas tardes. Espera, perdóname, pensé que hablabas de la presentación PowerPoint, yo tengo una nueva. Perfecto. Procedo a Ok. presentarte y luego comienzo. Buenas tardes, sean todos bienvenidos al 25º webinar interactivo de conversaciones fluidas con el tema del corazón de las cloacas argentinas a las reales aguas británicas. Diferencia entre el manejo del agua entre Reino Unido y Argentina. Mi nombre es Dayana Pita y hoy tengo el gusto de acompañarles como moderadora del evento. Antes de dar comienzo a la actividad, queremos recordar que las preguntas se deben realizar en el chat. Dicho esto, damos inicio a la actividad. La Red de Jóvenes Profesionales de Venezuela, IPN Venezuela, de la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental, IAR, la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica y la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Católica Andrés Bello se complace en presentarles el espacio Conversaciones Fluidas, donde compartimos información técnica dirigida a público relacionado con el sector agua, compartiendo con destacados profesionales del área. Para esta conversación fluida tenemos el gusto de contar con la presencia de la ingeniera Ana Rapoport, quien es ingeniera química egresada del Instituto Tecnológico de Buenos Aires en el año 2014, es especialista en ingeniería sanitaria de la Universidad de Buenos Aires en el año 2021 y magíster en ingeniería ambiental de la Imperial College London en Inglaterra 2022. Desde el año 2015 al año 2021 se desempeñó como ingeniera de procesos y gerente de proyecto en Bodatec, donde fue responsable de la coordinación de las diferentes áreas de la empresa. También trabajó en conjunto con el Departamento de Desarrollo de Negocios para el diseño de equipos, plantas y documentos de propuestas técnicas. Algunos de los proyectos adjudicados y gestionados fueron proyectos de una planta de tratamiento de aguas residuales, MBR, para el Grupo Campari Argentina, el cual entrega un caudal de 150 metros cúbicos día de agua reutilizada. Y el proyecto de ingeniería y suministro de elementos electromecánicos para la modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales de Hurlingham en la provincia de Buenos Aires. Durante los años 2022 y 2023 se desempeñó como ingeniero de procesos en Mott MacDonald Bentley en London, donde formó parte de la gestión del equipo de ingeniería de procesos. Llevó a cabo la elaboración de nuevos requisitos estándar de muestreo y pruebas para la puesta en servicio y también la introducción de la nueva gestión del Reglamento 31 para el agua potable, incluida la automatización con P&ID inteligentes. Actualmente se desempeña como gerente de proyectos en MWH Treatment en London. Es un honor tenerte, Ana, como invitada hoy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Te cedo la palabra. Muchas gracias por invitarme, gracias por las palabras, te agradezco. Me voy a tener que disculpar porque hace muchísimo que no uso Zoom, así que esto solo puede salir mal. De antemano pido disculpas. Pero bueno, voy a hacer todo lo posible para que salga bien. Déjenme un segundito a ver si logro compartir como querría mientras los puedo seguir viendo. Em, ok. Perdí todo tipo de práctica. Todo lo que aprendí en la pandemia lo perdí por completo. A ver, ahí. Y ahora, presentación. Bueno, No, ahí no, está. no se ve la presentación. Ahora sí se ve perfecto. Recién se cargó. Bueno, yo, hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias por tenerme, espero hacer de esta charla lo más ameno e interesante posible. Tengo que hacer un disclaimer inicial y es que, perdón, voy a cambiar mi nombre ya que estoy en, ah, está, en el Zoom. Yo honestamente nunca estudié el caso de Venezuela para agua y cloaca. Hice esta charla sobre las diferencias entre Argentina y UK y me pareció que les podía interesar, no tanto por Argentina o por UK en sí mismo, solo que son los dos casos que yo más conozco, sino más bien, creo yo, como a ver qué se puede extraer de estos dos ejemplos entre un país que tiene una infraestructura del año, no sé, 1800, que tiene 100% de cobertura de agua y cloaca, 100% de tratamiento de la cloaca,
contra países latinoamericanos en vías de desarrollo, que no... ¿Ustedes ven lo que yo mando? Ahí está. Bueno, perdón. Me agarran preguntas sobre Zoom en el medio. Bueno, Las preguntas las vamos a leer al final y se oye y perfecto. se... Perfecto. Ok. Entonces, bueno, más allá de los dos casos particulares que son los que yo conozco, más bien ver qué diferencias podemos extraer entre todos. Ustedes deben saber más que yo del tema, así que cualquier cosa que ustedes puedan colaborar con la presentación, más que bienvenido. Pero bueno, entre un país que tiene infraestructura del año 1800, 100% de cobertura, 100% de tratamiento, contra países en vías de desarrollo que están recién ahora empezando, bueno, recién ahora empezando no, pero en los últimos 2 siglos, si se quiere, se están poniendo a tono con lo que es la cobertura en redes y tratamientos de agua y cloaca. El título, en realidad, yo lo hubiera dicho de la caca argentina al agua británica, pero me dijeron que caca no estaba bien, así que no vos, Diana, mis amigos. Así que bueno, decidí dejarlo así. Em, bueno, un poquito lo que vamos a hablar hoy, la biografía la voy a pasar un poco de largo porque ya creo que hablamos más que suficiente de mí, así que no creo que sea necesario. Igual si en algún momento alguno de ustedes me quiere contactar para no sé, hablar de hacer una maestría en el exterior o lo que sea, las puertas están abiertas, así que es cuestión de mandarme un email y no tengo ningún problema en contarles. Pero bueno, ya creo que suficiente hemos cubierto mi trayectoria. Yo creo que una de las cosas más interesantes, como para empezar a hablar, y yo digo interesante, a mí me parece interesante, pero creo que es interesante darle un marco de qué estamos hablando cuando hablamos de agua en Reino Unido o en Argentina. Y el marco, lamentablemente, es legal más que ingenieril. Así que les voy a dar una pequeña introducción de cómo se maneja el agua y la cloaca acá en UK. UK es un caso muy particular, entonces, bueno, en realidad es un poco difícil extrapolar con el resto de los países, em, si se quiere, desarrollados, porque tiene el agua 100%, el agua y la cloaca son 100% privadas. Este es un caso, creo que es casi que único en el mundo. Entonces, desde 1989 hay unas agencias estatales de regulación que son, bueno, Ofwat, DWI, que es la Drinking Water Institute, creo, y la Environmental Agency. Ellos regulan a empresas privadas, actores privados, que son los que tratan el agua y la cloaca y los que la llevan por los caños y todo. Si ustedes ven el mapa a la derecha, van a ver que UK está dividido, bueno, eso creo que de hecho es Inglaterra más que UK, bueno, porque está Welsh, bueno, no está Escocia, pero Escocia también tiene su división, y el norte de Irlanda también. Em, tiene dividido el territorio en 11 regiones, que son 11 empresas que están a cargo de cada una de las regiones en esa zona. Y esto es únicamente para uso residencial. O sea, si vos vivís en Londres, no te queda otra que tener de proveedor de agua a Thames Water. Si vos vivís en, no sé, Newcastle, no te queda otra que tener de proveedor de agua a Northumbrian Water. Pero además hay empresas que tienen licencia para repartir y tratar agua y cloaca, y estas 9 pequeñas empresas pueden negociar con consumos no residenciales, es decir, industrias, para ver quién es el que le da agua o tratamiento cloacal a esa industria, por ejemplo. Entonces, empresas grandes pueden negociar tanto con las 11 empresas grandes o con las 9 empresas que tienen la licencia para para proveer este servicio, para ver quién tiene el mejor precio. Y en esos casos, en general lo que existe es un intermediario, que son los que tienen los caños que llevan el agua y la cloaca, y entonces las diferentes empresas tienen que negociar con los caños, y según eso, una empresa o la otra le da agua a la industria que decida a cuál elige. Otra cosa interesante que tiene UK es que ellos tienen
se llaman Asset Management Plans, que son planes que cada 5 años las empresas de agua salen a negociar con el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Como son empresas privadas y tienen monopolio por cómo funciona, salvo para los consumos no residenciales, todo lo que es residencial es 100% monopolio, las agencias estatales de regulación van regulando a planes de 5 años. ¿Qué significa esto? Que una empresa cuando llega el momento el año cero, por ejemplo, bueno, el año -1 en realidad, ellos tienen que empezar a hacer un plan de dónde van a invertir la plata, qué obras van a hacer y cómo van a mejorar el servicio que están proveyendo. Cuanto mejor o peor sea su plan, las agencias estatales lo que hacen es ponerlas en un ranking y según dónde estás parado en el ranking te va mejor o peor. Sobre eso, y puedes negociar mejor con la agencia estatal. Si tu plan que vos le das a la agencia es muy malo, las chances son que la negociación con con la agencia va a ser muy mala. Y esto es importante porque de esa negociación sale de dónde sale la plata para que ellos hagan estas obras. Entonces, la agencia de regulación les va a decir, bueno, por todas las horas que van a hacer, esto se lo puedes cobrar a los consumidores, esta plata te la doy yo, esta plata la vas a tener que salir a buscar vos, etc. Entonces, cada 5 años, además, la agencia les dice, bueno, no sé, para dentro de 5 años, el límite de vertido de amoníaco al río, en lugar de ser, no importa, vamos a tirar números exagerados para que se entienda, en lugar de ser 10, va a pasar a ser 5, va a pasar a ser la mitad. Entonces, ellos tienen que encontrar la manera y el plan de inversiones para llegar a ese límite de vertido, que es el nuevo que le da la agencia estatal. Después podemos hablar de si nos parece bien o mal cómo hacen las cosas, pero bueno, esto es a grandes rasgos cómo funciona el marco legal en UK. Del otro lado tenemos Argentina, que no sé cuántos de ustedes conocen el caso argentino, pero es diferente, es un poco va cambiando, digamos, con el tiempo. Pero bueno, Argentina tuvo, de hecho, gran parte privado y desde el año 2002 se declaró que las empresas iban a ser estatales. También tenemos agentes reguladores nacionales y provinciales. Las obras están a cargo de un ente nacional de obras hídricas y de saneamiento. Y el gobierno fija políticas de planeación y elaboración para que determinan qué obras se van a hacer y cuánta plata se destina a los diferentes entes y demás. Y no sé si se acuerdan pero vamos a volver a la diapositiva atrás, en UK estamos hablando de 11 grandes empresas, más 9 pequeñas empresas, o sea, alrededor de 20 empresas en total operan en UK. Es verdad que es un país muchísimo más chico, pero del otro lado tenemos a Argentina, que tiene 1.400 prestadoras de agua y saneamientos diferentes. Y cada una puede operar a diferentes escalas. Tenemos empresas que operan tenemos empresas que trabajan a escala provincial y después tenemos empresas o cooperativas que trabajan a escala municipal. Y ahí lo vemos, abajo tenemos la cantidad de empresas que tenemos. Tenemos sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria, sociedades del Estado, sociedades anónimas, cooperativas de servicio, dependencias municipales, asociaciones comunitarias. En fin, Argentina tiene de todos los colores para elegir cómo funcionan las obras de agua y cloaca. En general, y digo en general, yo más que nada trabajé con AISA, pero en general lo que se hace en Argentina recordemos que para UK eran 5 años, en Argentina en general se hace un plan a 20 años y de esos 20 años en general partimos en 2 y tenemos una primera etapa 10 años y una segunda etapa después del año 10 al año 20. Recordemos que Argentina es un país que no tiene un 100% de cobertura, mientras que UK sí. Entonces, estamos hablando de obras muy diferentes entre un país y el otro. Y bueno, en general, ¿qué es lo mejor? ¿Es mejor tener empresas privadas? ¿Es mejor tener empresas estatales? A mí, si me preguntan, todo tiene su pro y su contra. Siempre va a depender bueno, a grandes rasgos de cuánta corrupción tenga un país, sin importar si es privado o público.
pero en UK, de hecho, hoy en día el tratamiento de las cloacas es un problema. Se habla mucho de la polución que hay en el mar, de mucha cloaca que se tira sin tratar, y ahora en un rato les voy a intentar explicar por qué se da eso. Y bueno, y en Argentina estamos hablando de 88% de agua potable, 63% de cobertura de cloaca, de la cual 27,6 nada más es tratada antes de vertirse a los ríos. Entonces, creo que esto da un poco de perspectiva de nada es ideal. En un caso tenés, bueno, empresas privadas que van a hacer, si se quiere, lo mínimo y intentar ganar plata. De otro lado tenemos al Estado, que es juez y parte, porque las agencias de regulación también son estatales. Entonces, en ese sentido, todo va a tener sus pros y sus contras, lo podemos debatir sin ningún problema. A mí si me preguntan cuál es la solución, no la sé. Bueno, lo que es agua potable y redes, yo creo que ustedes esto lo tienen que saber mejor que yo, pero más o menos tenemos dos grandes formas de construir las redes para lo que es agua potable. Por un lado tenemos grilla, por el otro lado tenemos sectorización. Todo, de nuevo, todo va a tener sus pros y sus contras. Creo que me parece interesante, no sé si podemos hacer como que alguien levante la mano a ver qué les parece que puede ser un pro de una o un pro de la otra, y qué creen que tiene un país o el otro, por ejemplo. ¿Se puede hacer eso? ¿Alguien les interesa abrir un poco de debate y de vuelta si no estoy hablando todo el día? Va, todo el día, media hora. Bueno, vamos a ver si alguien se anima a preguntar. Por lo general siempre las preguntas son al final, pero No, no es pregunta, es debate, no sé, o vos mismo, ¿qué pensás cuál puede ser el pro o la contra de uno y otro en lo que es agua potable? en cuanto a agua potable, si tenemos sectorización o grilla, tiene que ver más con el tema de transporte, ¿no? O sea, si lo tenemos en grilla, tenemos que tener almacenamiento. Mm. Em, bueno, en grandes rasgos, creo que la diferencia está dada en la resiliencia del sistema. Cuando vos tenés un sistema de grilla, em, si a vos se te corta en algún lado, no sé, digamos, ¿yo puedo escribir? Si Sí, vos supuesto. por algún motivo tenés, bueno, em, por ejemplo, intervenir la cañería acá o lo que sea, vos tenés manera de hacer llegar el agua por un lado o por el otro, ¿no? En cambio, cuando vos estás en sectorización, si vos tenés que cortar acá, no tenés manera de que le llegue agua a nada de lo que le sigue acá después. Entonces, por un lado, tenés que la grilla lo que tiene es mucha resiliencia. eh, es- el agua Flexibilidad. llega a diferentes lugares, exacto. Y por otro lado, lo que tiene la grilla es un tema de calidad del agua, porque acá no hay agua estancada en ningún lado, el agua está en movimiento por todos lados, ¿no? Y en cambio, cuando vos estás en una red de sectorización, el problema es que, por ejemplo, acá o acá, tu agua está quieta. Entonces, cuando el agua está quieta, la calidad del agua en general empeora. Siempre hay que intentar mantener el agua en movimiento para que la calidad se mantenga. En un país como Argentina, donde vos tenés niños muriéndose, y puede pasar muriéndose de diarrea, el gobierno le interesa mucho que la calidad sea la mejor posible y además que haya muchísima resiliencia, que no importa lo que pase, la gente se pueda lavar las manos. En cambio, en un país como UK, donde si alguien tiene diarrea, mm, no se muere nadie, en general lo que se está viendo es que ellos fueron de un sistema de grilla y se fueron transformando en un sistema de sectorización. No porque sean bobos y digo, bueno, ¿por qué que se ahorran, que lo que sea? Sino porque recordemos que UK tiene una infraestructura del año 1800 en muchos casos. Estamos hablando de infraestructura muy vieja. Entonces, hay mucha agua que se pierde por pinchaduras, porque las cañerías son viejísimas.
Entonces ellos lo que tienen que hacer para intentar de a poco ir acomodando sus cañerías, ellos tienen planes de inversiones y demás, pero imagínense que cambiar toda la red de agua de Londres es más que una inversión multimillonaria. Ni hablar que tendrías que dejar los autos no podrían circular. Entonces, sí o sí esto se tiene que ir haciendo de a parches. Y mientras tanto, ellos no se pueden dar el lujo de perder mucha agua, porque además Londres tiene un problema de sequía bastante grande. Aunque uno piense que acá en UK llueve todo el tiempo, que llueve todo el tiempo, la cantidad de agua que cae es muy baja. Entonces, en realidad ellos tienen un gran problema de agua, y sobre todo en el sur del país, en el norte menos. Pero en el sur del país eso es un drama el agua. Entonces no se pueden dar el lujo de perderla. Ni hablar que si se pierde agua, estamos hablando de que puede haber socavamientos, la cosa. Entonces obviamente vos no querés que se pierda agua. Entonces por ese motivo, ellos lo que hacen con sus redes es cuidar mucho la presión a la cual transporta el agua. Y la presión también está un poco relacionada con la calidad del agua, porque a más presión que vos, cuanto mayor sea la presión que vos le das a tu red de agua, menos son las chances de que a vos se te meta algo externo dentro de la cañería, de haber una pinchadura. Entonces, países como Argentina también intentan que la presión de agua sea bastante alta, mientras que en UK, por ejemplo, lo que más les importa es no perder tanta agua. Entonces, intentan minimizar la presión en lo posible en todas sus redes. Y el sistema de sectorización lo que les permite es eso. Por un lado, les permite tener la presión lo más mínimo posible, y por otro lado, les permite tener en cada una de estas sectorizaciones, lo que hacen es poner una válvula reguladora y caudalímetros. Entonces, ellos van midiendo exactamente cuánta presión le dan al sistema para intentar, de nuevo, que la presión sea lo más baja posible. Y además, lo que hacen con esto es medir el agua en absolutamente todos lados. Entonces, cuando ellos ven que hay algún lado donde la cantidad de agua está faltando, ellos saben que ahí hay una pinchadura. Y esta es la razón por la cual los países tienen diferentes redes. Esto de nuevo, a grandes rasgos. Si después vamos al caso particular, no sé, de pronto Mendoza tendrá algo diferente que Buenos Aires, seguramente puede ser. Y si vamos dentro de Buenos Aires a zonas más viejas, más nuevas, también puede ser. Pero a grandes rasgos tenemos estos dos, y estos son los motivos por los cuales los países van eligiendo uno o el otro. Em, y otra cosa que me parece interesante es cómo los dos países intentan controlar la pérdida de agua. Por un lado, en UK lo que yo estoy viendo es que se habla muchísimo de los digital twins, que lo que hacen es crear modelos hidráulicos en programas como, no sé, eh, bueno, programas perdonen, programas de simulación, y entonces ellos hacen un modelo, ponen las ecuaciones, lo simulan, chequean que el modelo sea correcto, y a partir de ahí están todo el tiempo simulando qué presión y qué caudal debería haber por cada cañería. Cuando eso que te da el óptimo difiere de la realidad, ellos saben que muy probablemente ahí tenga que haber una cañería rota. Entonces ellos así van viendo también todo el tiempo, en tiempo real, si hay algo que puede ser o no una cañería rota. En Argentina ahora se está usando, que leí el otro día, justamente para hacer esta charla, un sistema de satélites, que creo que viene de Israel, de hecho. Entonces, con los sistemas de satélites, más o menos ellos miran zonas donde puede llegar a haber agua como perdida por la tierra, y con eso ellos después van con instrumentos en campo e intentan detectar ahí dónde está la pérdida. En lo que es tratamiento, voy muy rápido por acá porque creo que la mayoría son hidráulicos, pero bueno, me parecía interesante mencionarlo. En Argentina, tenemos a grandes rasgos dos tipos de fuentes de agua, una superficial y otra subterránea. Superficial pueden ser ríos, mar, lagos, etcétera, y subterránea es todo lo que sea en las napas. Para lo que es superficial, que son ríos en general, y esto es igual para los dos países, tenemos sedimentación, filtración, desinfección, y de ahí salimos con el agua. La gran diferencia que yo veo en UK para lo que es agua superficial es que ellos siempre usan carbón activado, mientras que en Argentina se usa solamente si detectan algún que otro
contaminante bueno, no tiene por qué ser un contaminante, pero cualquier químico que pueda darle agua o sabor al agua, sabor o olor al agua, la pasan por carbón activado. Si no, no es un tratamiento que se haga 24/7, mientras que en UK sí. En lo que es agua subterránea, depende de la calidad del agua subterránea, y acá la gran diferencia es que Argentina tiene muchísimo arsénico y de hecho también hay muchos lugares con boro, entonces el tratamiento que se le tiene que hacer al agua en general es bastante más intenso de lo que se le tiene que hacer acá en UK. Pues se desinfecta y tenemos el agua potable. Y lo que me parece interesante mencionar es que en UK muchas veces se le pone flúor al agua y agentes anticorrosivos, de nuevo para intentar que la cañería dure lo más posible y que el agua no corroa el material. Para lo que es cloacas, las redes, me parece interesante mencionar que tenemos dos tipos de sistemas en lo que es redes de cloaca. Uno es sistema combinado, que significa que combina el agua de lluvia con la cloaca, y el otro es sistema separado, es decir, que el agua de lluvia va por un caño diferente al de la cloaca. Si vamos a la parte vieja de la ciudad de Buenos Aires, y en general todos los sistemas viejos, por ende el de UK también, tenemos un sistema combinado, que en general, bueno, se puede hacer de diferentes maneras. En Buenos Aires lo que tienen son unos caños en forma de huevo, no sé si alguno de ustedes se lo habrá encontrado alguna vez, unos caños con forma de huevo. Entonces, cuando el caudal es poco, el diámetro es más chico, entonces la velocidad es más grande. Cuando empieza a haber más agua, se va creciendo en el diámetro, entonces tenés más capacidad de transportar en la misma cañería. Y después muchas veces tenés saltos y si el agua llega a ser tanta que la cañería no lo resiste, ese salto que es la parte de arriba del agua, ahí sí se va para la calle o para el río y directamente se tira. En UK, en cambio, lo que tienen son unas cámaras, que creo que en la próxima lo podemos ver. Tienen unas cámaras que se llaman Combined Sewer Overflow, que en tiempo normal, se puede ver acá, ustedes tienen el agua que pasa por la cámara, perdón, la cloaca que pasa por la cámara y se va directo a la planta de tratamiento. Ahora, cuando la lluvia empieza a ser demasiado grande, sube el nivel en la cámara, tienen acá un pequeño vertedero y entonces se considera que la cloaca que llega para acá está lo suficientemente diluida y se puede ir directamente al río. Y mientras tanto, el resto del caudal pasa a la planta de tratamiento. Dentro de la planta de tratamiento, además, hay unos tanques de lluvia. Entonces, la cámara de ingreso tiene otra cámara donde también, si el caudal es demasiado grande, se va directo a la descarga. Y después, para todo el resto, tienen acá otra cámara que divide en dos, tanque de lluvia y lo que va directamente al tratamiento, que es la capacidad de la planta de tratamiento. Entonces, el tanque de lluvia lo que hace es, se diseña para mantener 2 horas, que se cree son las 2 horas más sucias, porque cuando empieza la lluvia es cuando arrastra todo lo que puede haber en la cañería, entonces esas 2 primeras horas de lluvia son las más sucias, quedan atrapadas en el tanque de lluvia. Cuando deja de llover, se trata y vuelve a la planta de tratamiento, y todo el extra sí se va directo a la descarga. Volviendo al sistema separado, de nuevo, todo tiene su pro y su contra. En general, el sistema separado no trata el agua de lluvia, y como el agua de lluvia también arrastra mucha suciedad que hay en la calle, no siempre es ideal que no se trate el agua de lluvia. Entonces, todo va a tener su pro y su contra. A mí, si me preguntan, yo sí tengo una preferencia, que es tener los sistemas separados, sobre todo ahora que convivimos con el cambio climático. Y las lluvias son cada vez más intensas y es muy difícil diseñar bien para prevenir que la cloaca no llegue al mar. Que si recuerdan, fue una de las cosas que primero empezamos a hablar cuando estábamos hablando de las diferencias entre el marco legal de uno y del otro país. Bueno, lo que es el tratamiento de la cloaca, en general es bastante similar. Tienen unas diferencias que sobre todo tienen que ver un poco con que ellos tienen ríos muy chiquitos y son
van haciendo como parches de a cada 5 años en lo que es la calidad del efluente que le piden a la salida de las plantas de tratamiento. Entonces, bueno, las diferencias grandes que tenemos son, bueno, tenemos el efluente, vamos a un pretratamiento que en general tenemos un desbaste y un desarenado y desengrasado. De ahí nos vamos a una sedimentación primaria donde sedimentan las partículas de barro más grandes. Después pasamos a un tratamiento biológico, que son las bacterias que se van comiendo todo lo que es todos patógenos, la materia orgánica, etc. De ahí los separamos en general con una sedimentación y pasan en UK por bueno, en Argentina se va a descarga y en UK las diferencias están en que ellos tratan mucho los nutrientes. Entonces, los límites nutrientes en UK son particularmente bajos en general. Entonces, ellos al principio en la primaria tienen que hacer una remoción química de fósforo y a la salida de tratamiento biológico en general hacen una remoción de nitrógeno aparte, que en general es biológica también. Y al final de todo hacer una filtración, porque claro, como a la remoción química le tienen que agregar químicos que hacen mal, en general son férricos o aluminio, después tienen que sacar con un filtro de tela cualquier químico que pueda quedar atrapado en los sólidos, porque la ley tampoco les permite una descarga muy grande de ese químico. Y bueno, y al principio de todo lo hablamos, tenemos un manejo de lluvia en UK que en Argentina, por supuesto, no tenemos. La gran diferencia, me parece a mí, se da en lo que es el tratamiento del lodo, porque si bien en Argentina, no en todas las plantas, pero en las más grandes, sobre todo las de AISA, hay una digestión anaeróbica y se recupera algo de energía, en UK es todo se hace para la energía. Y además ellos tienen una recuperación de nutrientes que en Argentina no está permitida. Entonces, lo primero que hacen es, se tienen que asegurar que absolutamente todos los patógenos del lodo queden muertos y para eso tienen que hacer una hidrólisis y una pasteurización del lodo. Como eso requiere tanta energía, el balance de energía es crítico dentro de una planta de tratamiento de lodo. Entonces, las plantas de fluentes hay en todos lados, son muy chiquitas, están repartidas por todos lados. Por supuesto, las de Londres son gigantes, pero los pueblitos chiquitos, recordemos que UK tiene un 100% de su tratamiento de las cloacas, entonces en pueblos chicos tienen plantas muy chiquitas y lo que hacen es tener plantas de lodo centralizadas. De ahí reciben todos los lodos de todas las mini plantitas y en ese lugar tienen un tratamiento de lodo muy eficiente, donde intenta recuperar cada gramo de energía que hay en el proceso. Y eso sí me pareció muy interesante y muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada a ver. Por supuesto, tecnología nuevísima que yo creo que ni llegué a aprender. Acá hay un pequeño, si les interesa, un pequeño diagrama de flujo de cómo es el tratamiento de Anglian Water, que es una de las principales empresas de agua de UK. Hablamos mucho de las diferencias, o hablé bastante de las diferencias. Creo que está bueno mencionar que también hay muchas similitudes. Yo lo que más veo como la principal similitud es el sentido de pertenencia que hay en los profesionales que se dedican al agua y a la cloaca. Nos gusta lo que hacemos, es lindo darle agua a la gente, es lindo cuidar el medio ambiente, es lindo buscar maneras de resolver diferentes problemas. Y creo que de todo en total me llevo eso, que la gente en todos los países en los que me tocó trabajar siente una gran pasión por el tratamiento de agua y la cloaca. Muchas gracias. Ahí les dejo mi mail por si me quieren hacer preguntas también después. Muchas gracias, Ana, por tu presentación, muy interesante. Bueno, invitamos a que realicen preguntas en el chat. Mientras tanto, voy a aprovechar de preguntarte algo. ¿Existen Dale. diferencias significativas en los estándares de calidad de agua en cada país? De agua en general no, porque tiene que ver mucho con los límites de la WHO, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de agua es más fácil y creo que la mayoría de los países tienen parámetros muy similares, si no idénticos, que es lo que da la Organización Mundial de la Salud.
Lo que sí es interesante, creo, lo que pasa es que Argentina es un país muy grande. Creo que lo que a mí me resulta más interesante es, bueno, que Argentina tiene arsénico, que es un caso en el mundo único porque tiene arsénico y tiene otros elementos que compiten con la mayoría de los mantos filtrantes que hay en el mercado. Creo que el único país que también tiene ese problema es Estados Unidos, en un lugar muy como específico, que les dijera California. Y en cambio UK no, ni sabe lo que es el arsénico. Entonces, algo que, por ejemplo, a mí me resultó interesante es, en Argentina estamos muy acostumbrados a hablar de ósmosis inversa, mientras que acá las empresas de agua, ósmosis inversa es, no sé, nunca se habló hasta ahora, que están empezando a necesitar tratar agua de mar por la sequía que están teniendo en el país. Muchas gracias por la respuesta. Otra pregunta, ¿existen programas de educación pública o iniciativas de concientización sobre el agua? Hay mucho, sobre todo porque, bueno, lo que es el cuidado del agua es infinito, porque saben que tienen un problema de sequía. Entonces, en cuidado del agua es mucho. Un problema muy grande que tienen, que también tiene Argentina, y me animo a decir todos los países del mundo, es lo que la gente tira por el inodoro. Entonces, el problema que tiene UK es que en general en el invierno llegan a temperaturas bastante bajas y cuando la gente tira, y si quieren googleenlo porque es espectacular, voy a dejar el nombre en el chat por si quieren, tiene un problema que se llaman fatbergs, que es como un iceberg de grasa que se hace que se junta con el clásico, acá está muy de moda unos em, como unos pañuelos que para desinfectar, ¿vieron? Los wipes están muy de moda y se les ocurrió decir a los fabricantes de los wipes que se podía tirar por el inodoro y en todos lados dice que se puede y obviamente no se puede, solo que no está regulado. Entonces la gente tira eso por el inodoro, después tira aceite, por ejemplo, de la cocina que fríen y en invierno todo eso se solidifica en una masa gigante y después solo va creciendo, solo va creciendo, solo va creciendo y llegaron a encontrar fatbergs de tamaño de ballenas en las cañerías. Muy Entonces sí, interesante, intentan concientizar, pero además tienen muchos problemas. muy interesante eso. Zuli Mesa pregunta, ¿cómo es el tema del reuso en ambos países? Lo que es reuso de agua en UK es puramente reuso indirecto. O sea, ellos tiran el agua tratada a un río. Y después ese mismo río va a ser el agua que saca una planta de tratamiento de nuevo. Dicen que el agua que consume Londres ya fue consumida por 9 personas, por ejemplo. En lo que es lodos, UK sí hace muchísimo reuso de lodos. Como les mencioné antes, ellos intentan retener todos los nutrientes del lodo. Lo que tienen que hacer es, bueno, tratamientos térmicos para sacarle cualquier eh, agente patológico que pueda tener el lodo, y ellos hacen muchísimo reuso de lo que es lodo. Mientras tanto, en Argentina, reuso del agua, me animo a decir que no existe. En lo que es la ciudad de Buenos Aires, el Río de la Plata es tan grande que me animo a decir que ni siquiera un reuso indirecto tenemos. En el resto del país sí tenemos de hecho es un problema porque no, solamente el 27% de nuestra cloaca es tratada y hay que tener en cuenta que ese mismo río es el que después toma la ciudad de abajo para su planta de agua, entonces eso es un problema. Y en lo que es lodos, no hay cero reuso, de hecho hasta lo último que supe estaba prohibido por el tema de agentes patológicos. Si me preguntan a mí, tiene mucho sentido porque Argentina vive del campo, Argentina vive de eso, y no es una población que no tenga patologías. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entiendo que en Argentina eso no se haga, entiendo que en UK sí. Para que se den una idea, un profesor de la universidad me contó que para poder entender la eficiencia de tratamientos de lodos tuvieron que inocular patógenos en el lodo porque la población era demasiado sana. Imagínense. Qué interesante.
Pedro Palma pregunta, ¿cómo es el mantenimiento al sistema en ambos países? Me alegra saber que en los dos países es un problema. El mantenimiento en los dos países es un drama, es el problema clásico de que se hace una inversión y después no hay plata para mantenerlo, para operarlo. En Argentina es muchísimo más grande, sin dudas. También en Argentina está el problema de que muchas veces la gente, por ejemplo, ni se conecta a la cloaca, entonces tenés plantas enteras gigantes que no reciben flujo. En UK yo creo que la parte operativa está muy aceitada, está muy bien hecha, el mantenimiento del día a día es muy bueno, pero fallan en lo grande, porque como son empresas privadas, cada número cuenta, entonces no es tan normal que se haga, por ejemplo, un mantenimiento preventivo, que es el clásico problema de todas las plantas que conocí, no solo del ambiente de agua y cloaca público, sino privado. Mantenimiento preventivo es lo primero que se corta y de ahí en general vienen muchos problemas. Es todo reactivo, muy poco preventivo. Muchas gracias. Mariela Gómez pregunta, comenta, mejor dicho, interesante presentación. ¿No usan métodos de purificación de aguas residuales con plantas de vetiver u otro método de bioingeniería? No, no sé qué es vetiver, perdón, es un nombre como una marca registrada. ¿Qué es qué sería, en qué consiste? Si me puede decir un poco más. Esperemos a ver si lo aclara mientras pasemos a la siguiente pregunta. Dale. Saludos, ¿cuál es la dotación de agua? ¿Cuántos litros por persona día? Me imagino que se refiere a específicamente en cada país. Sí, en Argentina creo que hoy en día se estaba diseñando para 250 litros por persona por día, pero ese valor es de diseño y es súper exagerado. Digo Argentina y en realidad es la ciudad de Buenos Aires que tiene el Río de la Plata, que es infinito, ¿no? Pero hagamos 200 litros por habitante por día para hacer un valor un poquito más honesto. Y en UK es mucho más bajo, ¿no? No quiero mentir ahora con el valor, pero estamos hablando de menos de 100, creo. O sea, creo Interesante, que la diferencia es menos de la mitad en UK. Sí. genial. Bueno, no aclaro todavía, Mariela, a qué se refería con vetiver. Aprovecho para preguntarte, tú hablaste de que para poder definir si un plan es bueno o no, había cierto ranking. Mm. Específicamente, o sea, quién se encarga de definir si el plan es bueno o no, tiene que ver con un ente estatal o... Sí, las agencias reguladoras son las que comparan los planes que reciben y según eso formulan un ranking. Yo nunca tuve que tratar con una agencia reguladora ni traté con ningún plan, así que todo lo que sé lo sé por teoría. Alguien que en serio se dedique a esto va a saber muchísimo más que yo. Pero eso es lo que mantiene un poco la competitividad entre las empresas. Uno diría, bueno, las empresas se hablan entre ellas y qué sé yo, pero en realidad como cada empresa tiene problemáticas diferentes, por lo que está muy zonificado, sí logran que las empresas, a mi criterio digo, sí logran que las empresas intenten venir con el mejor plan posible, porque donde las empresas están como tienen cierta calificación. Según tu calificación, a vos te va mejor o peor en cuánto puedes cobrar a tus consumidores, mejor o peor en la plata que recibís, mejor o peor en las cosas que te dejan hacer. Entonces, las empresas en general intentan ponerle mucha onda e intentan que sus planes sean buenos. Lo que no sé es qué pasaría si todas las empresas hacen planes espectaculares y qué sé yo, la media es demasiado alta y qué pasaría ahí, no lo sé. Sí sé que hay varias empresas que están bajo la lupa por no presentar planes lo suficientemente buenos y eso les baja la calificación y eso después es un problema para conseguir dinero. Muchas gracias por la respuesta. Acá aclaran que es vetiver, es una planta o vegetación arbustiva muy usada en Colombia para purificar aguas residuales. Ok. Me imagino, o sea, el nombre de la planta no lo sé decir porque es muy importante para UK no traer plantas que no son del lugar por temas ecológicos y qué sé yo, especies invasivas. Sí hay wetlands, sí se hacen este tipo de tratamientos, en general son de pulido, entonces a la salida de una planta
por ejemplo, si el valor que hay que llegar de nitrógeno, de nutrientes, no es tan bajo que requiera, no sé, meter químicos o hacer un tratamiento de remoción biológico de nitrógeno. Entonces, en ese caso, muchas veces se hacen estos wetlands, o que me imagino debe ser muy similar, que son pasar el efluente por campos de plantas, sí se hace. Gracias por la respuesta. Acá hay dos preguntas muy parecidas de Francisco Ayala y Pedro Palma. ¿Cuál sería el precio en dólares por metro cúbico de agua tratada en ambos países? No especifican si agua No potable o tengo. residual. No, en general las tarifas vienen las dos juntas. Así. Porque ellos lo que hacen es, el- asumen que el agua que consumís es el agua que tirás, más o menos. Entonces, ellos tienen... Te voy a fallar en el número de dólar por metro cúbico, seguro que se puede googlear. Lo que sí te voy a decir es que en UK casi todas las casas, por no decir todas, tienen medidor de agua, y en cambio en Argentina no. Solamente los nuevos edificios, al menos en la ciudad de Buenos Aires, solamente nuevos edificios tienen medidores. Entonces, en Buenos Aires es muy normal que se cobre por metro cuadrado de superficie de tu hogar, en lugar de por metro cúbico consumido. Entonces hace las cosas un poquito más difíciles, mientras que en UK sí se cobra por metro cúbico consumido. Perfecto. No Muchísimas te puedo, gracias. no se me ocurre cómo hacer la conversión en Argentina de dólar por metro cúbico, porque hay seguro, porque la gente que tiene medidor la tiene, solo que es la menor cantidad de gente. La gran mayoría se te cobra por superficie de tu casa. Muchas gracias por la respuesta. Por acá comentan, el vetiver se está usando incluso para detener o en el control de deslizamientos de taludes. Luego Arturo Marcano pregunta, ¿conoce de proyectos de tratamiento por medio de emisarios submarinos en ciudades costeras de ambos países? ¿Conoce el comportamiento general de estos sistemas? En Argentina tenemos subfluvial y submarino emisarios. Submarino tenés en Mar del Plata, y subfluvial tenés ahora la nueva planta de sistema Riachuelo, tiene un emisario subfluvial. A mí me vuelve loca, me encanta. No sé mucho del tema porque yo me dedico más a proceso y tratamiento. Redes para mí es lo poco que aprendí en la universidad y lo poco que veo. Y emisarios ni submarinos ni hablar, y subfluviales ni hablar. Sé que en Argentina el subfluvial es bastante novedoso, sobre todo por cómo se pusieron los difusores al final del emisario, pero hasta ahí llegué, y es un emisario pulenta, tiene varios kilómetros. El submarino de Mar del Plata también es interesante. En UK, que yo sepa, no hay emisarios submarinos. Subfluviales ni hablar, pues no tienen ríos tan grandes como el Río de la Plata, son todos ríos más chicos, pero lo que es emisario submarino yo creo que UK no tiene, y ese igual, por favor, googleen y desmiéntanme, pero ese es uno de los problemas que tienen con la cloaca que se está yendo para el mar directamente cuando hay grandes lluvias, porque la cloaca sale al lado de donde la gente se baña en el mar, y en el río muchas veces también. Entonces, por eso es un tema tan polémico hoy en día en UK. En los diarios sale todas las semanas ahí se habla del tema. Muchas gracias. Por acá comentan, gracias por sus respuestas. Excelente presentación y respuestas. Cristina Coria comenta, buenas tardes. Soy Cristina, vicepresidente de Obras Sanitarias de Mar de Plata. ¿Qué opinión tiene con respecto a trasladar las aguas residuales hasta una distancia de 3.000 metros desde la costa al mar? Ese sería el emisario submarino, submarino, ¿o no? Es eso, ¿no? Claro, sí, pregunto qué opinión tiene al respecto, pero no sé A mí, si... A mí el caso de Mar del Plata, a mí me gusta. Yo en eso tiendo a hacer, mi visión es eficiencia. No le veo sentido depurar un efluente que el emisario natural puede depurar por sí mismo. El mar tiene un poder depuratorio enorme, inmenso. Yo no le veo sentido a una ciudad, por ejemplo, como Mar del Plata, teniendo el mar que tiene, a gastar recursos, gastar energía
emitir dióxido de carbono en todo este proceso de hacer un tratamiento biológico en la ciudad de Mar del Plata. Yo en ese sentido veo muchísimo más viable y me gusta muchísimo más hacer un emisario submarino y que el efluente se diluya en la inmensidad del océano. Me parece un regalo. ¿Por qué en UK no se hace? Desconozco. Es verdad que en la costa este de UK, en realidad está el canal que limita con Francia, me imagino que no deben poder, y del otro lado tienen el límite con Irlanda, entonces en una de esas UK no lo tiene como viable. ¿Dónde se puede? En los casos que se pueda me parece espectacular. ¿Por qué gastar recursos en tratar algo que el océano 100% puede tratar? Obviamente hay algunos contaminantes que hay que sacar. Yo creo que la planta de Mar del Plata tiene desbaste y tiene desarenado, que me parece correctísimo. Yo no sé si tendrá algún tipo de metales, perdón, Mar del Plata también tiene desengrasado. No sé, obviamente hay que chequear que lo que llega al mar, el mar lo pueda depurar. Tampoco es la idea, no sé, llenar el mar de metales, pero donde se puede y todo lo que pueda depurar el mar, bienvenido sea, sí, 100%. Obviamente que esté lejos de la población porque todo ese agua tiene patógenos. Entonces, cuanto más lejos esté de donde pueda haber contacto con los seres humanos, mejor. Y ni hablar los difusores que necesita, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Pedro Palma pregunta, con los problemas ambientales actuales, ¿cuál consideraría podría ser un sistema de tratamiento de agua residual más conveniente? Bueno, un poco relacionado a lo que estábamos comentando antes, depende mucho de cada lugar. No es verdad que haya una solución para absolutamente todos los lugares, porque, bueno, por suerte eso es lo que nos da trabajo. Pero cada lugar va a tener su sistema que va a ser más óptimo y más conveniente, todo va a tener sus pros y sus contras, todo va a depender del criterio del ingeniero. Yo en total, bueno, ni hablar de las problemáticas que tenga cada uno de los países. Un país como Argentina, si vos tenés, como hablábamos antes, un río donde vos vertés tu efluente cloacal y de ahí va a tener el pueblo siguiente que va a tomar ese agua, y estamos hablando de un país que no se puede dar el lujo de que un nene tenga diarrea, ni mucho menos, además es una población muchísimo más enferma, bueno, tiene más enfermedades que la de UK. Estoy segura de que Argentina, si quisiera testear eficiencia de tratamiento de lodo, no le va a tener que inyectar patógenos a nadie, o sea, el lodo debe estar lleno de patógenos. Diría que en Argentina hay que en donde tenés esos ríos, es muy importante chequear que el patógeno, que no haya patógenos que no se liberen patógenos en el agua. Eh, mm, Obviamente hay que chequear el tema de nutrientes, pero hay que tener en cuenta que muchos de esos nutrientes también vienen del campo, entonces hay que ser realistas un poco con lo que se le pide a las plantas de agua, pero en total diría que las tecnologías que hay hoy en día de uso en Argentina y mismo en UK, de nuevo, dependiendo de qué es la calidad que necesitas para llegar, está perfecto. Pretratamiento, sedimentación, tratamiento biológico, bueno, separación del tratamiento biológico con una sedimentación y después algún tipo de chequeo de si eso te libera los patógenos o no. Y si le querés meter un filtro está bien, pero yo creo que un país como Argentina no se puede dar el lujo. Más importante es llegar a 100% de cloaca tratada antes que empezar a poner cosas muy fancies al final del tratamiento. En Inglaterra están usando mucho la ozonización, ¿cierto? En cloaca no lo vi nunca. En cloaca, de hecho, no vi que tengan a la salida de una planta ningún tipo de desinfección. En lo que es agua, en algunas plantas hay ozonización, no lo vi tan normal. De hecho, yo no me crucé con ninguna. Ok, perfecto. Francisco Ayala pregunta, Venezuela, clima tropical, ¿qué sistema recomiendas o prefieres para tratar aguas servidas? Bueno, estoy un poco repitiendo lo anterior. Lo Y único que puedo decir es Venezuela, bueno, yo no sé absolutamente nada de Venezuela, pero diría que intentaría ir a lo más básico posible y a las plantas que menor mantenimiento requieran en total. Sobre todo, bueno, para Argentina también, si vamos al caso.
Cuanto más sencillo es el tratamiento, es mejor tener algo que no tener nada siempre. Y una vez que tenés el 100% cubierto, ahí podemos ver qué mejoras le haces. Pero en total diría que el sistema más sencillo, qué sé yo, filtros, perdón, biofiltros, por ejemplo, sería perfecto porque no requieren casi mantenimiento. Pero bueno, hay que ver, yo no conozco el clima, no sé si llueve mucho, llueve poco, si en realidad la variación en estaciones tampoco la conozco, pero yo de todo iría al que menos mantenimiento requiera y al más barato y intentaría cubrir todo el territorio y una vez que tenemos el 100 cubierto y bueno, ahí vemos si le ponemos cosas un poco más, no sé, complicadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la respuesta. Arturo Marcano comenta, muchísimas gracias a nuestra invitada ponente el día de hoy, muy interesante y pertinente el tema. Felicitaciones al grupo IPN. Y la última pregunta del día la realiza de nuevo Francisco Ayala. Opinión de tratar aguas servidas mediante lagunas de estabilización. No son mis preferidas, pero un poco relacionado a lo que decía, a lo que decíamos antes, me parece importante en algunos países que el mantenimiento sea lo más fácil posible. Argentina tiene un área absurda, es un país gigante. Pensar que puede haber alguien que en cada pueblito lejano que le pueda dar mantenimiento a cada mínima planta y está difícil. No es mi tratamiento preferido, pero antes que nada, bienvenido sea cuando te sobra la tierra y cuando es difícil que vaya un operador a hacer un mantenimiento, y bueno, está bien, sí. Un plan más o menos para chequear que el agua esté saliendo como debe, ni hablar, mejor que nada va a ser. Y hay que ser realistas. Si tenemos las plantitas que tiene UK, que tienen, no sé, el otro día estaba en una plantita de 150 personas, imagínate, en Argentina, y van teniendo plantitas así chiquititas y camionetas que van por todos los pueblitos mirando que las plantas estén funcionando. Yo creo que eso no es realista, pensar en un país con la superficie de Argentina, por ejemplo. Frente a esos casos, bueno, una laguna de estabilización está ok, diría yo, pero a mí no me gusta. En medio de un último recurso, si podemos asegurar que esté andando bien, sí, pero también además es verdad que la laguna de estabilización, si no tiene aireadores, consume cero energía, está muy bien, o sea, lleguemos al 100%, veamos cómo lo mantenemos y después vemos si le ponemos algún chiche nuevo, o algún juguete nuevo, perdón, hay muchos latinoamericanos, chiche no sé si lo entienden. Gracias, Ana, por la respuesta. Pedro Palma comenta, muchas gracias por la respuesta. Muy interesante ponencia. Saludos desde México. María Angélica Rangel, muy buena tu presentación, muy enriquecedora la información. Muchas gracias. Y bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. De nuevo te doy muchísimas gracias, Ana, por haber dedicado esta hora. De verdad que me encantó la presentación. Tiene 3, 4 páginas con comentarios. Me Y bueno, alegro. procedemos entonces a hacer el cierre de la actividad. Estimados participantes, esperamos que este webinar haya sido de su agrado. Les invitamos a participar en nuestras próximas actividades y a seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales voy a compartir a continuación en el chat. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima conversación fluida. Hasta. Muchas gracias por... te puedo pasar las diapositivas por si las querés circular, no tengo problema. Perfecto, sí, yo después la paso a todas las personas que se conectaron hoy y luego te paso el link cuando la coloquemos en YouTube, la presentación. Buenísimo, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Chao, buenas noches. Bueno, buenas tardes. Buenas noches.